El programa con Nati Caballero. Buenas noches, Nati. Buenas ¿De vuelta? noches, he vuelto, he ¿De retornado. vuelta? Jorge Balmaceda. ¿Cómo estamos? Usted no se ha ido a ningún lado. Bueno, no sé. No me No fui. sé si no se ha ido. Siempre estuve. Siempre la familia todo bien, todo perfecto. tranquilo. Sí. Todo. La gente que ha venido gente. Ha venido y perfecto. ha vuelto también a los pagos tranquilamente, todo bien. Bueno, y está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy, que estaba como diciendo, no sé el comentario que estábamos diciendo, lo vamos a charlar en vivo, un gran analista de la realidad, además de vocal del Tribunal de Cuentas y político de larga data. Yo diría, Enrique Conti, buenas noches. Bueno. ¿De la casta? Le iba a decir, ¿de la casta? ¿Usted se siente de la casta? Por lo menos soy de los que se vayan todos. ¿Le tocó? ¿A usted le tocó? Le alguna tocaron vez todas. cuando- Todo vuelve como el nugatón de Bonafide. Todo vuelve. Hasta en la economía. En la No, economía también. Lo escuchaba atentamente y Decía que creo no. que le ha faltado, con todo respeto, Sí, claro. un solo tema, que es el gran ausentismo que ha habido en las elecciones. Sí. Ha votado menos de la mitad de la gente. Y Sí. yo creo que ahí, en ese... Están los que se quejan. Están los que se quejan. Que no Es no encontraron a creo nadie que para la votar, gran digo. preocupación de todo el arco político es cómo van a hacer o cómo vamos a hacer para incentivar a la gente que vaya y exprese en las urnas. Ujú. Escuchaba antes de venir aquí que en Capital adolece del mismo problema, que de acuerdo a lo que están encuestando, no iría el 50% a votar. Bueno, sí. Entonces, En las elecciones de medio término generalmente va el 60% de gente a votar. Sí, Tampoco pero es ha mucho bajado más. menos Tampoco es del mucho más. Ha 50. bajado mucho y tiene que ver con la apatía. con la apatía política en general que hay en la Argentina y en un sistema también que, si bien es obligatorio en los papeles, en los hechos es optativo. Cada uno va a votar el que quiere, no pasa nada. Si no voy, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Imagínate si tuvieran que clavarle una sanción a la mitad de la ciudadanía que no va a votar, sería una locura. Pero... y bueno, pero hay una ley. ¿Eh? Hay una ¿Qué hay? ley. Una ley que no se cumple como tantas otras, o no conoce Por ninguno eso, usted. Así nos va. Así nos va. Así nos va. Enrique, y eso, ¿no? ¿Por qué uno escucha tanta gente que, o será que la gente que se queja, a la que le va mal, o la que presuntamente argumenta que se ve por otro lado, ¿no? Y aún a Milei le sigue yendo bien. Yo creo que Milei es fruto del desencanto con la clase política. Ujú. Es decir, realmente él gana una elección no siendo de la actividad política, siendo Sí. un economista dedicado a la macroeconomía. Yo creo que lo votan por dos cosas. La primera, porque él planteaba que iba a bajar la inflación y que iba a exterminar la inflación. Pero no bajó la inflación tanto. Bueno, Primero la subió él. primero la blanqueó. Sí, Porque bueno. teníamos un dólar a 300 que no era 300, es decir, todo el mundo, o sea, es más, los importadores compraban por dólar blue que valía 1.200, 1.300, que es más o menos lo que vale hoy día. Lo fijó en 800, tampoco era 800, parece. No, en ese momento creo que fue, y lo que fue haciendo es una política ortodoxa que es no emisión, déficit cero, que nadie pensaba, esto hay que ser sincero, que se iba a aplicar desde el mes de enero y iba a tener éxito. Todo ¿Vos el no mundo- pensabas que iba a tener No, éxito? no. ¿No? ¿Por qué? Y no, porque veníamos con una vorágine de inflación cercana en los últimos Sí, días, 6, 7 puntos. que era hiperinflación. Y entonces era más tentador ir a la hiperinflación, lo hizo Menem, es decir, porque toda la De historia arranque. habla de la hiperinflación de Alfonsín, pero no se acuerdan que con Herman González padecimos el famoso... El primer año y medio, claro. el Bones 89, Sí. y padecimos porque yo era ministro en aquel momento. Sí, a mí me Ministro de tocado. Economía de Bravo. ¿Ah? No, No era le de tocan Gómez. Perdón, Gómez Centurión. de Gómez Le Centurión. tocan épocas de vacas Sí. flacas. No, a mí me tocó la hiperinflación de Alfonsín
Y después la de Menem, y y la después me convertibilidad. pasaron 10 años y me tocó Con Avelín. el fin de la convertibilidad con Avelín, y el corralito y el corralón y otras hierbas. Si te las comiste todas de frente, todos los grandes éxitos con Así que Enrique cuando Conti, me ministro de hablan Economía. todo esto, uno lo mira y ya conoce, ya este baile ya lo conozco. ¿Y a qué te suena parecido este momento, ya que contás que te... Es igual que aquella época, la única diferencia ¿De qué que yo época? veo. ¿La época de la convertibilidad? De la época de la convertibilidad. La única diferencia que yo veo es, primero, la Argentina con la convertibilidad pasó a ser un país tentador en invertir en él, con las famosas privatizaciones, aerolíneas, YPF, agua y energía, Entel. Sí, eso es una inversión un No, poco... pero eran recursos que entraban Sí, al pero invertir Estado. en empresas públicas. No, Claro. no es invertir, no es nadie que viene a traer Pero una traían la industrial. plata, es decir, vinieron españoles, franceses en agua y en obras sanitarias, lo que es AISA, Sí, sí. y bueno, la pusieron, y eso lo que Pero eso Caballo... casa en el zoológico. ¿Vos Lo vas a ca- invertir en una empresa pública? No, si no estoy hablando de inversión, yo Ah. decía que con esos recursos Menem, más lo que entró vía créditos, Claro. que era una enormidad, Tenía un colchón importante. él aguantó 10 años, un plan bastante ortodoxo, en el medio, en el 2005, tuvimos el famoso tequila, que fue cuando México devaluó importantemente y lo tuvo que salvar Estados Unidos, pero tenía recursos de donde sacar. Y entonces nunca se les dio por tener déficit cero. Ujú. Nunca. Lo mismo pasó con Alfonsín una década anterior con el Plan Austral y el Primavera. Claro. Es decir, consiguieron recursos del Fondo Monetario, recursos de la banca privada, pero jamás a ninguno se le ocurrió Claro. tener equilibrio Y fiscal. ahora- Esta es la primera vez Que tenés déficit cero. que tenés déficit Pero igual cero. no alcanzan los dólares. No te alcanzan en el sentido de que lo que vos producís no alcanza para todo. Claro. Vos tenés, como todo país normal, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, no vamos a ir a las grandes potencias, tienen crédito internacional. Ujú. Para cubrir el déficit. Para cubrir, ¿por qué? Porque yo lo que me entra por granos, lo que me entra por petróleo, lo que me entra por energía, lo que me entra por minería, Te sale por importación. no, Y sí. por importaciones más deuda. Sí, más Yo tengo deuda, que- más gasto argentino no, al exterior, más deuda. Sí, Es decir, no, y la, más- la deuda que yo tengo genera intereses, que hay Sí. que pagarlo semestralmente. Sí, sí. Como yo no tengo quien me renueve ese crédito, yo le cancelo a Sarrea y Balmaceda me da un crédito y con eso tapo lo de Balmaceda y la voy Sí, el piloteando. déficit de cuenta corriente, Bueno, digamos. y nosotros vivimos al contado y ningún Claro. país puede vivir al contado. No hay forma de vivir al contado porque uno necesita que de esos recursos que entran mantener el Estado Ujú. y hacer las inversiones que hacen falta para que el país se mueva. Por ejemplo, que hoy día no se hacen, infraestructura. Ujú. Yo si quiero explotar Vaca Muerta tengo que tener caminos para llegar, tengo que tener puentes, tengo que tener oleoductos, gasoductos. Lo mismo la minería. Lo mismo la minería, Claro. es decir, para ir a Vicuña Y claro. hace falta una infraestructura de llevar la electricidad, llevar los materiales que hace falta, maquinaria y demás. Y eso, nos guste o no nos guste, lo hace el Estado para sacar la producción de soja. Pero no lo hace. Y no porque no tiene con qué. Ujú. Si yo quiero equilibrio fiscal, Mm. tengo que reducir lo que creo que es menos urgente. Y lo menos urgente normalmente es obra pública. Ya que estamos trayendo ciertos temas y analizando, pensaba uno de los ítems que mencionó Sebastián, tiene que ver con esta victoria de los gobernadores, ¿no? De revalidar de alguna manera estos tiempos de gestión. Quería preguntarle cuál es el análisis que se haría aquí en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que también tenemos las elecciones bastante pronto. Yo creo que es un triunfo de los gobernadores y creo que va a seguir siendo. Es decir, nadie ha tomado en cuenta que nosotros hemos cambiado el método de elección.
Hoy tenemos boleta única. Sí, se estrenó acá. Antes teníamos boleta sábana, hablando nacionalmente. Sí, claro. Entonces la Va a tener boleta mucha sábana yo repercusión, ponía ¿no? la foto de Perón, de Eva, de Néstor, de Milei Cristina, también. y De de alguno Milei, enganchado. claro. En este caso la de Milei, en la caso de Macri, hoy día no. Hoy Pero día van a hay- ir las imágenes. No, de, no. de Lo que Milei, va a ir es de un Milei. gran escudo nacional Claro. y va la foto del candidato. Del candidato. No va la de Milei. No va. ¿Para usted ha sido decisivo eso Ni de la de alguna Orrego, manera? No, ni la eso de- va a ser decisivo. Si a eso le sumamos la exterminación de los partidos políticos, porque uno entraba por un movimiento. Sí, eso es un tiro que no Yo se sabe para entraba dónde por la sale, Unión ¿no? Cívica Radical y lo tenía Alfonsín de Faro. Entraba por el bloquismo y lo tenía Leopoldo Bravo de Faro. Hoy día eso desapareció. Entonces, con la prueba de Milei me remito. Es decir, un tipo que era de la economía, salía en la- Entonces Orrego tendría que poner de candidato a su hermano. Y no sé, habrá que ver, habrá que Le ser- medir y demás. le serviría, digamos, Yo porque, bueno, va- lo que va creo, de candidato, yo lo que creo este- que eso que plantea Milei, de que él va a tener muchos diputados y senadores, yo tengo un gran signo Vos decís que no. de pregunta, porque primero en Capital Federal, hoy día usted hace una encuesta y no saben qué se vota, por qué se pelea Macri con Milei, están todos en su Sí, problema hay una particular. empatía, hay una empatía importante. Con En lo todos lados, en todos cual, lados. cuando lleguen a las urnas y vean ese voto en donde figura la cara de Lopenato, la cara de Santoro, la cara de Adorni. Mm. y no está Milei, che, y Macri no está Macri, Cristina tampoco está Cristina. Entonces es un tema que vamos a tener que tener un aprendizaje, Sí. y eso ninguno lo cuenta. Yo lo siento como paralelismo bastante importante lo que sucedió en San Luis en varios sentidos, porque también se eliminó en la previa la ley de lemas, también Ujú. se tomaron decisiones bastante Yo lo que relacionadas creo con es la que decir, si estamos ustedes me viviendo en San permiten Juan. Sí, analizar pero la era una elección. elección provincial. La elección Ahora la nacional- elección de acá es nacional. Pero es con el mismo sistema, con Yo boleta estaba- única. La ley, lo que se ha votado ahora, creo que los grandes ganadores son los gobernadores, como decía Sebastián. Creo que hay una luz amarilla casi roja para el PRO. Creo que hay una luz roja Tirando a púrpura. para el Frente para la Victoria. Pero también hay que analizar provincia por provincia. Esdero ganó. Sí. Si usted suma lo que sacó Capitanich y el otro peronista, da igual. Es lo mismo. Mm, Y los peronistas nos unimos cuando llega la elección sí. general. Pero tenía Entonces, una candidatura fuerte en ah, Chaco que ah, era Capitanich. Entonces, Pero en el Sí. llano. Es decir, Sí. si uno ahí empataron. Sí. Si usted lo quiere, lo vendemos como lo queramos, pero es decir, en el ahí empataron. No, sí. En Salta fue paliza, de los 20 senadores y 30 diputados provinciales, el peronismo no sacó uno. Yo creo que ahí tiene mucho que ver Cristina Fernández de Kirchner y la intervención. Que intervino. Mandarlo Ahí también a fueron- Sergio ahí- Berni sí. y a la otra chica que era vocera de ella. Yo creo que ofendió al peronismo es salteño y le pasaron factura. Sí. Lo mismo ha pasado en Jujuy. En Jujuy un escándalo, sí. También. Y en San Luis es una república aparte, diría mi amigo el Adolfo. Además, los dos están ahí hay que peleados. ser sincero que están peleados los dos, Sí. y que Alberto tiene más de artista que de gobernador, hay que agarrarlo el día que venga. Bueno, Sí. entonces eso también es una elección aparte. Enrique, vos sos un gran observador de la política de las provincias, de hecho provenís del bloquismo, que es un partido provincial por excelencia a nivel nacional. Vamos a hablar ahora un poquito del bloquismo también. Tenés infinidad de anécdotas respecto a cómo manejarse, cómo se maneja un gobierno de sello provincial en medio de los tanques políticos nacionales que le ha tocado a don Leopoldo. Acabas de contar que te ha tocado a vos también, le ha tocado el bloquismo en todas las gestiones que ha tenido. Ahora le toca al propio Orrego. Y a mí me da la sensación de que hoy los gobernadores están, como te queda, bueno, mirando desde arriba, analizando la jugada. El caso de Marcelo aquí, analizando la jugada, tiene un poco más de tiempo porque para tomar definiciones Sí. puede hacerlo hasta agosto. Ahora lo que digo es lo siguiente. Tuvimos recién también el episodio de Ficha Limpia, y Ficha Limpia se cayó con la caída
de 2 legisladores, 2 senadores. Bueno, ¿y qué tiene que ver? A mí me parece que eso que pasó con los misioneros, los 2 senadores de Rovira, de alguna manera expresan lo que ha sido eternamente la relación de los gobernadores con el poder central. Dame, te doy, un tironeo, en algunos casos jugando a favor, otros casos jugando en contra. Si vamos a dar crédito a esta teoría de que lo hizo bajar Milei, jugando a favor de Milei, puede haber sido, si vamos a dar crédito a otra teoría de que lo hizo bajar, que yo, Cristina, como dice Milei, en todo caso también, pero jugando, ¿no? Estos personalismos, yo digo, Rovira vendría a ser algo así como un Gioja con éxito, ¿no? Rovira es un exgobernador que quiso ser... Que es un... déjame redondear la historia. Rovira es un gobernador, 2 veces gobernador, quiso ir por la reelección, no pudo, y a partir de hace 20 años viene manejando la política y el gobernador de turno de Misiones, que es lo mismo que quiso hacer Gioja con Uñac. No le salió, pero a Rovira sí le salió. Me llama la atención que pueda tener una perdurabilidad de 20 años. Pasaron Aguad, pasó Moris Clos, pasó ahora Pasalacqua, que es el gobernador, pero asombra que el líder sea Rovira, que es un diputado provincial, ¿no? Estos caudillismos... Son provincias muy mansas. Es decir, si lo queremos comparar con San Juan, sí. San Juan en el siglo XX tuvo una sola fórmula que terminó sus 4 años de gobierno, sí, que fue elegida. Sí. Gómez Centurión, Gualdino Acosta. Ningún otro gobernador del siglo XX terminó con su vicegobernador el mandato constitucional. ¿Y Uñac? Tampoco. Uñac viene del Después. siglo XXI. Ah, del siglo XX. Ah, del siglo XX. Si lo tomamos como intervenciones federales, encabeza la lista de las provincias de Argentina San Juan con 37. 37 intervenciones federales. Número 1. Le sigue San Luis con 12. Sí, bueno, de la época del bloquismo intervenido. No, de antes. Y de antes ya también. Sarmiento tuvo un célebre discurso que decía que para ser gobernador de San Juan había que tener 2 cogotes. ¿Por qué? Porque antes que él fueron gobernadores Virasoro y Benavides, y a los 2 los mataron. 2 cogotes para esquivar los balazos. Y después y él se salvó por una carta del hijo de Mitre, sí, que le dice: mirá, papá, sacalo a Sarmiento aquí, lo van a matar. Claro. Porque todos cuentan la historia de Sarmiento linda, como siempre. Nosotros nos toca con el caballo blanco en la escuela. Pero hay que ser sincero que en ese momento no había coparticipación federal. Las claro, provincias vivían con los recursos propios. claro. Cuando llegó Sarmiento empezó a hacer escuela, plata, puso el cuerpo de bomberos, plata, empezó a hacer la plaza, plata. Entonces cuando llegó el momento era la presión tan grande, la presión impositiva, que en esa época no había ni teléfonos celulares, ni cámara fotográfica, entonces te mataban. Sí, sí. Y se salva por eso y lo mandan de embajador a Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la verdad de la historia. Uh-huh. Con lo cual, y ahí vuelve San Juan fue complicada siempre, sí. Vuelve el presidente. Vuelve Un tipo de mucha suerte. Lo eligieron estando allá, no, claro. Sarmiento ha sido un tipo de mucha suerte. Ah, sí, de mucha suerte. Como tengo ganas, estamos abriendo muchas ventanas, pero mucha suerte. Veníamos incluso con para conocer el sistema que él aplica y lo hace famoso. Mucha suerte. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora me lo vas a contar también. El Cantoni también se salvó del pedo, porque también los Cantoni, lo balearon en la Plaza 25. No, los Cantoni tienen haber ganado 3 veces. Federico, sí, en el 27 gana Aldo y en el 32 gana Federico de vuelta. Ellos siempre llegaron al gobierno por votos y jamás terminaron su gobierno. Claro. Los intervinieron en los 3 mandatos. Y lo intervenieron radicales, para colmo, que era de donde venía, ¿no? Salvo el 32 que lo intervenía de Uriburu. Claro, lo intervenían desde Buenos Aires. Bueno, esa relación tortuosa de las provincias con la nación, que está inscrita también en esto de Misiones, porque según la que comentan, si Misiones es la principal,
Y de eso lo De sabe. ATN, 16.000 palos. Claro, de Le eso. sigue Buenos Aires con 10.000. Y ahí nos matamos nosotros también, ¿no? No, nosotros tenemos 4.000. Por eso. Estamos lejos, quinto, estamos me 4 parece. veces menos. Bueno, viene Misiones. Es decir, cuesta creer que alguien saque la espada y vaya contra el que le da 6.000 millones de pesos en ATN, ¿no? Y daría la sensación, o por lo menos la hipótesis de quienes postulan que esto lo hizo Rovira a instancias de Milei, que la condición de Rovira era que no se metan a armar en Misiones. No han armado. Bueno, justamente, parece que están cumpliendo el pacto. Es decir, Yo creo que esa relación que el ustedes de los pacto bloquistas viene- la saben larga, El pacto ¿no? viene de muy lejos. El pacto viene de cuando se arma el motín de la policía. Y que el gobierno nacional se hace el distraído y empezó la podrida y todo, y entonces le mandaron recursos, y ahí viene la célebre frase de pasar la agua, el que da gobernanza recibe gobernanza. Claro, Y eso quedó flotando. claro. Y la buena relación entre Milei y Pasalagua Rovira. Por lo tanto, imposible pensar que le van a hacer una zancadilla Es de una esa. cosa rara. ¿Eh? Yo no me he metido en el lodo porque creo que era un pedido de la gente, era apolítico. Sí. Echarle la culpa a los penatos. Creo que era un pedido de la gente, es decir, La ficha limpia. La ficha bueno, limpia. pero y tirarla. la voltearon. Pero es que yo no le encuentro sentido de ningún lado. Es decir, si alguien me explica qué gana Milei con Y tirar... gana no entronizar a los Penatos, que es su rival en No, Capital. bueno, Y sí. no. Sí, los Penatos estaban Pero si saludando en el atrio. la ha puesto en el ring él. No, al contrario. La ha puesto en el ring él. Hoy ¿Vos día, te imaginás si hubiera salido ficha limpia y los Penatos dando la burra por toda la hombre, capital? Pero no, para Yo creo nada. que, bueno, el cálculo que debe haber hecho él es con Capital en el Yo medio, creo que donde la ha compite subido al con los ring Penatos. cuando ellos arrancan con algún asesor, me imagino, de campaña que deben tener, no creo que sean conocedores Sí. de todo, que le dijo, mirá, debatí con Santoro, con el kirchnerismo, y dale con el kirchnerismo, y a esta ignorarla. Y en las últimas semanas la entronizan y la ponen en el medio del ring. Yo eso en política es un pecado mortal. Los que hemos hecho política y todo... A mí me parece, Si a vos, a mí me un parece al asesor revés. te dice ignorarla y vos la ponés arriba del ring y es una cosa... Pero loca. es que no estaba ignorándola, al contrario, los Penatos estaba siendo No, pero además era un tema... protagonista Para en mí toda... era un tema que no tenía A pesar nada de que que el ver. proyecto era de Milei. La había A pesar de que el proyecto era de la había Milei. traspasado, es decir, es un pedido de la gente, es decir, es un pedido Pero entonces, ¿por qué la generalizado, voltearon que a no de ficha? ¿Por qué capital la feliz? voltearon a No, ficha no, limpia? La verdad que no. Porque no son... lo entiendo. y bueno, Yo no lo entiendo. porque se lo Es pidió más, Milei. hacerlo pasar de largo al jefe de gabinete. El jefe de gabinete tengo los Pero no votos. lo han hecho pasar de la... Bueno, entonces no lo expresé públicamente. Bueno. Porque si no es una incoherencia Y bueno. que se nota. Es decir, Y bueno, vos pero- decís que te alcanzan los votos. Pero eso- a pero eso- Tauche que le alcanzan los votos. Aparece Pero Milei, ¿no pensás que alguien cuente dio la los votos. orden? Yo creo que han pasado de largo un montón. Incluso Y claro. un tipo como juez, Sí. que incluso habla muy bien de él y lo quiere acompañar de candidato en Córdoba y demás, el tipo estaba enfurecido. Mm. Yo Bueno. no, es decir, ¿cuál es el negocio político de Milei? Yo creo que sacarle una bandera al macrismo. Bueno, que veremos el venía domingo macri- a la noche a ver si tuvo Claro, razón. claro, sí. ¿Hoy es un día importante para el bloquismo? 12 de Para mayo. Los bloquistas, sí. Sí. Es el aniversario, 102 años del primer gobierno que asumió Federico Cantoni. Estando preso, ganó la 102. elección. Dos. Él fue el 12 de mayo del año 1923. ¿No lo celebra? Yo sí, lo he No. celebrado. No, el bloquismo, digo. ¿No, lo No celebra? sé qué sé yo. No sé. ¿Le queda algo de esa rebeldía de Cantoni al bloquismo del día de hoy? No conozco. Yo hace 10 años que me Bueno, fui. del análisis que puede hacer de No fuera. lo veo. No, nada que ver. ¿Y a dónde quedaron los últimos vestigios de rebeldía del bloquismo? Yo creo que el bloquismo tuvo dos etapas muy marcadas. Es decir, una cosa fue el cantonismo, que fue un partido de armas llevar, un tipo de los tres machos Cantoni,
y su gente. Y después una segunda etapa encabezada por Leopoldo Bravo, que don Leopoldo, por formación universitaria, era diplomático, era un tipo pacificador, no es nada que ver con el matonismo del cantonismo, que incluso viendo que no le alcanzaba para ganar, un tipo que hizo alianza, primero con el peronismo y ganó con Lorenzo Fernández, se anuló esa elección, y luego ganó con propia fórmula con el enólogo Luis Catani, pero sumó al peronismo. Es decir, Eusebio Baltasar Zapata era una figura muy importante del peronismo, fue el primer presidente de la CABI. Don Leopoldo en eso fue generoso, incluso sumó a gente independiente, los famosos independientes. Bueno, ese fue una ayuda que tuvo Bravo durante 40 años y que le ayudó para ser 3 veces gobernador, 3 veces embajador y 3 veces senador. ¿Cómo fue eso de a Cantoni lo votaron estando preso? Preso, es decir, Cantoni lo meten preso por la muerte de Amable Llones. Ajá. Lo había matado a Amable Llones. Lo meten preso. Había instigado el crimen de matar a Lo meten preso a él, a los padres, sí, a don Ángel Cantoni y a dona Ursulina Aimebut. ¿Ah, los padres también lo metieron preso? ¿Por qué? Y lo ¿Por meten, ser padre del investigador? y lo meten preso para que confesara. Y lo meten preso ¿sí? a Helio, al más chico. Es decir, como prenda de negociación, como prenda de presión. Para apretarlo a Federico Cantoni, que era más duro que una roca. Y en ese momento viene de Buenos Aires, que se había radicado allá, y me quedó una duda porque nunca nadie me la pudo contestar porque no se volvió. El que viene es Aldo Cantoni, el segundo. Aldo era oftalmólogo. Él en Buenos Aires funda el Partido Socialista con Alfredo Palacio. Funda la AFA. Fue el presidente de la AFA y funda Huracán de Parque Patricio. Huracán de Panther. Y el tipo era muy conocido y de mucho prosapia allá en Buenos Aires, y él se viene a defender a su hermano, a sus 2 hermanos y a sus padres. Es más, el ingeniero Cantoni, que no tenía nada que ver con la política, un poco aducen que luego fallece de la pena social que le había dado de ir preso por un tema que no tenía nada que ver. La madre de los Cantoni era dura, doña Ursulina era... Pero el padre era ingeniero en minas, no era de la política. Y bueno, Donaldo vino y preso, Cantoni, sí. Viene la elección del 23 y gana. Y Cantoni estaba en chimba. Estaba en chimba. Del lado adentro. Claro, cuidado, la campaña fue así. Tenías una hay ceja, unos afiches. Tenías una ceja y una mirada de Cantoni. Sí. Te decía, cuidado que de la cárcel Cantoni te está mirando. Con ese afiche, ¡qué presión! Con ese afiche ganó Cantoni. Con eso ganó. Y lo sacaron en Anda. Y lo sacaron en Anda, lo trajeron por la Benavides, doblaron por la calle Mendoza y llegaron a la plaza de Concepción. Y estaban todas las fuerzas por defender al gobernador que estaba en ese momento. Sí. Y de Buenos Aires le dijeron que si había ganado la elección, que lo dejaran pasar, que era el gobernador de la provincia. La verdad que es una cosa histórica. Esta es parte de la obra de Cantoni, ¿no? Esto es creo que es la Ruta 2. No. Eso es el... ¿Es el parque, ¿el sistema de riego? No, es el parque de Sonda. La Quebrada de Sonda. Claro, por eso. Ese lo hizo claro. Tito con los yugoslavos. Eso cuenta. Es verdad eso. Es verdad. Es verdad. ¿Quiere que le cuente la historia? Sí, rápido, por favor. No, pero no esa historia. Es decir, eso lo trajo Donaldo. Donaldo era muy amigo. La mano fue así. Lo venían consiguiendo a Tito y a los yugoslavos, que eran zurdos. Los anarquistas. Y Cantoni, tipo de suerte también, igual que Sarmiento, había estudiado con Aricia Moró. Ajá. Son médicos de la misma promoción. Claro, una eminencia del socialismo, ¿no? Y el marido era presidente. Justo. Entonces fueron a verlo para pedir por Tito. Claro, por Joseph, estos muchachos. Joseph Broz. Entonces dice que justo le dice, mira, yo no quiero problema internacional, llévatelo a San Juan y tenerlo allá. Y bueno, él se los trajo aquí
Y los tipos se dedicaban a la Claro. minería e hicieron todos los túneles y todas esas cosas que el camino a Calingasta también Claro. trabajaron. Pasó el tiempo, se termina la Segunda Guerra Mundial, Perón presidente. Sí. Y entonces Stalin no le compraba ni un gramo de nada, porque este no había participado en la guerra y además era de derecha. A Perón. Perón, formado en Italia y como agregado militar. Y bueno, dice que estaban en el gobierno ahí y tenemos que buscar a alguien que sea amigo para Sí. poder comerciar y para poder comerciar. Y se paraba un joven que fue diputado nacional, presidente de la Juventud Bloquista, ganó en el 46, por la elección la gana el bloquismo, que se llamó Eloy Próspero Camus. Era Bloquista. diputado nacional y nos traicionó y se fue con ¿Los el traicionó? sí, ¿Los traicionó, Camus? Sí, sí. ¿Por qué? Y se fue al peronismo. Bueno, pero tanto se han ido al peronismo. No, bueno, pero es decir, él era el diputado nacional. Pero no me traicionó a mí, lo traicionó a Federico Cantón. Que era un problema, ¿no? Entonces Traicionar dice a que Cantón. levantaba la mano don Eloy Eh, y le decía, mire, general, en San Juan está el doctor Cantoni que es amigo de Tito, y Tito es muy amigo de Stalin. Claro. Bueno, sí. Y seguía la conversación que no conseguían quién negociar. Sí. Entonces otra vez levantaba la mano y le decía, mire, allá en San Mira. Juan está don Federico Cantoni, que es muy amigo de Tito, y Tito es muy amigo de Stalin. Bueno, tráiganlo. Tráelo. A ver si es Cantón. verdad. Y don Federico era un tipo muy hosco. El que era político era Aldo. ¿Ah, Aldo, sí? Sí. Ah, mira. Aldo era un tipo que te recibía en el partido, charlaba con vos, con los jóvenes, con las mujeres. Don Federico entraba y se reunía con dos personas. Uno era el Flaco Illanes, que le escribía en el diario La Reforma. Claro. El padre del Gordo Illanes. Del Gordo Illanes. Bueno, ese era uno, y el otro era don Rufino Valenzuela, el padre del Petizo Valenzuela. Mira. Esos eran los que escribían La Reforma. Y se juntaba con ellos y con nadie más, don Federico, no. Sí, sí. Entonces llegaron allá y que Mirá, general esa foto. general el esa doctor, foto. eso es cuando fue a Rusia. Claro. Parecido Eh, bastante. que- Tiene el bigote stalinista. el de- General el doctor y qué sé yo, dice, ¿cómo le va? Dice, ¿usted es amigo de Tito? Sí, yo soy amigo de Tito. Ujú. Bueno, necesitaríamos de usted y qué sé yo, y Cantoni estaba enojado porque se le habían ido los diputados, te imaginas que estaba Claro. enfurecido. Y dice que Camus le dice pícaro, general, cuéntele qué quiere hacer usted en la Argentina. Entonces dice que el general Perón con la mejor sonrisa le dice, yo quiero hacer lo que usted hizo en el 27 en San Juan. Claro, lo había hecho Lo el de- pre-peronismo, era claro. Sí. En la jornada de 8 Claro, horas, la reforma el voto de la constitucional mujer, de- etcétera. Y ahí lo enganchó y le dice, mire, yo necesito que usted sea embajador en la Unión Soviética. ¿Te imaginas que don Federico? Y no era como ahora, había que ir. No, además no había nada, Claro, no había sí. nada, había quedado dos Sí, o tres sí, hoteles. La claro. embajada era en el Hotel Nacional, frente al Bolshoi, pero estaba... En Moscú. Para que tengan una idea ustedes, los alemanes llegaron como a A la la chacrita, puerta, como a a la la chacrita, chacrita, y de ahí tiraban a Moscú. No Claro. dejaron nada, pero no dejaron nada. Yo he visto la foto Ah, en mira. la embajada y demás, no dejan. Ajá. Quedaron 2 o 3 edificios, era una cosa. Insólitamente se volvieron. Y don Federico estuvo un tiempo, se rodeó de buena gente, no era tonto. Ahí lo tenés. Y mirá. después Sí, gracias a la Fundación Batalla. y después se vino y quedó a cargo de la embajada Leopoldo Bravo con Alejandro Orfila, Claro. que Pero- después fue secretario general de la OEA. Pero se lo presentaron a Perón, a Claro, Tito. A Tito, sí. Sí. Es más, tiempo después, cuando don Leopoldo fue embajador en el 76, le otorgaron una medalla de honor de la República de Yugoslavia, existía en ese momento. Todavía Tito vivía, por el aporte que había hecho el gobierno de San Juan a la unión entre la Unión Soviética y la Argentina. ¿Cuántas páginas gloriosas tiene el bloquismo, ¿no? De la mano de Cantón y del propio Leopoldo Bravo. ¿Hoy entendés que está en su piso histórico el bloquismo de que fue fundado? El bloquismo es un partido muy, muy particular, es decir, yo tuve la oportunidad de ocupar todos los cargos, acompañarlo a don Leopoldo siendo
presidente cuando él ya no podía ser presidente de la convención, además de ser presidente del comité de desamparados, convencional y demás. Y eso me dio la oportunidad de ver, por ejemplo, un acta que es histórica. En el año 46, cuando Federico se va a ir a Rusia, hacen una reunión en el bloquismo y Federico habla de que venía un hombre al gobierno que le hablaba al país y las mismas cosas que él había hablado en San Juan y que le habían dado el apoyo. Y que él consideraba que era una persona que podía ser imbatible, que era el general Perón. Se levantó Aldo Cantoni, que era socialista, don Federico era pragmático. Y dijo, no, el que viene es un delincuente que va a endeudar al país, que los va a hacer creer que viven en un país que no está a la altura, que lo van a fundir. Cuando uno lo mira, los dos tenían razón. ¿Usted está más de acuerdo con Federico o con Aldo? Los dos tenían razón. ¿Y qué es lo que hizo Aldo en esa reunión? Mi abuelo era federiquista. Tu abuelo era federiquista. Para un parrafito, tu abuelo era contemporáneo de Federico, claro. Compañero de Federico. Claro. Y la mano es así, es decir, ellos venían del mismo pueblo y hablaban el Ceneice, que es un dialecto genovés. Mirá. Y entonces se juntaban y practicaban con los padres, es decir, con doña Ursulina. Hablaban el Ceneice. Tu abuelo y Federico. Mi abuela. Tu abuela. Mi abuela. Ah, mira. Y como te digo, se levantó Aldo en esa reunión y dijo, pero como este partido es verticalista, aceptamos lo que dice el presidente. Punto final. Se cerró el partido. Se cerró. Desde el 46 al 56. Con el agravante que en ese tiempo se murió Aldo primero. Primero se murió Helio, después se murió Aldo, y el 22 de julio del 56 se murió Federico. Y después fueron a buscarlo a Bravo por un mes. Siempre decían Leopoldo, yo vine por un mes y todavía estoy aquí. Porque don Leopoldo era socio de José Amadeo Contegrana, habían estudiado juntos y tenían el estudio en La Plata. Socio abogado, los abogado, claro. Y bueno, se vino, pues se lo pidió el padre, el petizo Valenzuela, los más viejos de aquel momento, y vino para que vení 30 días y armamos el partido. Y bueno, y se quedó, y fue así. Por eso, nosotros hemos tenido hasta cerrado el partido más de 10 años. Por eso, decir en política que no, esta es la peor época, no es la peor. Es decir, es un vaivén. Es muy difícil de valorar. Toda esta historia vos las vas guardando, porque a mí me gusta mucho escucharte porque la contás con un pie de detalle, pero esto tiene que perdurar. Vos las vas a escribir. El problema es que vamos a ir presos varios. y la memoria también se va acabando también, porque bueno. No, en eso he tenido la suerte de tener buena memoria. ¿Sí? ¿Para lo bueno y para lo malo? Sí. Si no, ya a esta hora me hubiera muerto. Yo pasé echada de corte, noche de senadores, echada de gobernador. A don Alfredo puteándolo al ministro Cavallo y vos arriba. No, esa ya la has contado varias veces, pero para la gente que se renueva, era ministro de Economía cuando Alfredo Belín era gobernador. Yo le tengo un gran respeto a don Alfredo. Las 3 veces que tuvo con Cavallo, las 3 veces le ganó. Realmente. ¿Le ganó? Le ganó. ¿Cómo le ganó? Hay una que lo pinta de cuerpo entero, gana la elección. Sí. Y la ganamos, como la había adelantado Escobar a mayo, la otra venía, que es como ahora, venía en octubre. Sí. Entonces lo sacan Alfredo Avelina a pasear por todos los canales de Buenos Aires, con el Chacho Álvarez, que era el candidato a vicepresidente. Claro. Y venía la elección de la ciudad de Buenos Aires y Cavallo era candidato a jefe de la ciudad, de jefe de gobierno. Y entonces, nos sentamos, era en Canal 13, y habíamos ido con el Polo y el Alfredito, y de Mad Maker, del boxeador, y se sienta y empiezan a hablar, y qué sé yo, y le dicen a Belín, ¿y usted ganó? Sí, dice.
hemos ganado y le hemos realmente demostrado a estos cipayos, vendedores de patria. Sí, le empezó a dar a Cavallo. Claro, para que tenga, no lo quería ni un poquito. Claro, y el chacho ahí miraba, y qué sé yo. Y entonces el otro con respeto le dice, mire doctor, estamos en la antípoda, política. Yo lo respeto a usted no lo voy a respetar nada. Usted es médico, yo soy economista, dígame usted que es economista, ¿cuánto gana un jornal que cosecha cebolla en Hacha? ¿Te imaginas? Claro, Se me preguntaba a mí cuánto vale el kilo de tabaco. Y se quedó tildado. Y cuando se quedó tildado le empezó se agrandó el campeón. Y usted se agarraba la cabeza, lo que me espera. ¿Crees que íbamos presos? No, porque todavía no. Cavallo era candidato, había dejado de ser ministro de Economía de Menem y era el 95, ¿pues? Claro, sí. 99. 99. 99 era, 99. Y después la otra vez fue cuando nos cortaron el crédito en todos lados. Fue un 9 se acordaba Cavallo, don Alfredo. Se acordaba, vos sos el que me dijo Cipayo. No, pues eso fue 4 o 5 años después. Fue peor. No, 2 años después. El 9 de julio, el 8 se había casado la hija de Cavallo. Y se había casado, esta que era de la OEA. Se había casado con un americano. Entonces habían estado de fiesta ahí incluso había ido de la Rúa, pues, en el Alvear para Hotel y demás, habían estado como a las 3 o 4 de la mañana. Y nos habían citado a la mañana siguiente para explicarnos que se acabó la guitarra y que no había para cantar. Y bueno, estábamos ahí esperándolo que viniera. En el Ministerio del Interior estaba el Chancho Maestre, que era el ministro del Interior. San Juanino. Y todos los gobernadores. Y bueno, no venía Cavallo, dice, perdónenlo, y se ha ido a Ezeiza a despedir a su hija. A sus consuegros, que son americanos, ya se calentó Abelín porque eran americanos. Y bueno, empezó la reunión. Y don Alfredo era muy amigo de Colombo, que era el jefe de gabinete de ministros. Claro, ¿cómo era el nombre de Colombo? Bueno, y vos sabés que... Sí. Y vos sabés que le pregunta, dígame ministro, ¿dónde está Colombo? No, está en el piso de arriba con los banqueros. ¿Para qué? Y montó en cólera. ¿Y usted qué hacía? Y yo atajaba y apareció Cavallo y lo empezó a maltratar mal. ¿Cómo será que agarró el teléfono y marcó y le dice a De la Rúa, mirá, yo me voy, yo me voy del gobierno? Y se armó una podrida, nos subieron a todos en Cavallo casi renuncia por Abelín. Sí. Nos subieron en un colectivo, nos llevaron y nos acuartelaron allá en Olivo, no nos dejaban salir. Sí, por eso te digo que ya don Alfredo lo respeto mucho, que le ganaron las 3 veces. Pero después te la hizo sentir, renunció. Sí, bueno, es decir, tenía sus cosas, le seguía diciendo No, cosas. usted renunció. No, yo me fui y decir, ya cuando lo daba para más. Cuando ya ahí nomás. No, fue un año más. Sí. Pero, es decir, hubieron algunos que... Cuando te aprieta el torniquete, te aprietan el torniquete allá, ¿no? Y sí, no, es como la respiración artificial, no hay ninguna provincia que dure. Claro. No hay ninguna. Cuando aprietan, te aprietan, y te aprietan y la sentís. Claro, ¿no? viene. Es decir, que hay que decirle que sí, hay que decirle que sí. Y tenés que negociar. Es decir, ellos a veces necesitan te piden que bajes 2 senadores y lo tenés que bajar, ¿no? Es decir, yo creo que el tema se cambió mucho con la Constitución. Es decir, antes de la Constitución había más equilibrio. Cuando Alberdi la copia no era por tarao, era un tipo inteligente. Y después del 94 las provincias pobres estaban sobre representadas, porque vos en el colegio electoral votaban el doble de los diputados más senadores. Y nosotros, La Rioja, Catamarca, Formosa, es decir, tenés 6 diputados y no tenés que tener 6 diputados, podés nosotros 5 y las otras menos.
Entonces se puso un piso, y ese piso, cuando vos lo multiplicás por 2, está sobre representado. Claro. Si vos mirás la historia, nunca jamás, desde el 53, el presidente fue porteño. ¿Por qué? Porque era la forma de equilibrio con la gran provincia que era provincia de Buenos Aires. Ya tuviste problemas, hiciste el pacto de San José de Flores. Cuando Corach y Menem, en la desesperación de la reelección, ponen el voto directo, y bueno, ahí le abriste la puerta a Buenos Aires. Claro. Porque Buenos Aires tiene de arrancada Y ahí tuvimos 70 diputados. presidente porteño casi non-stop. Tuvimos a Alberto, a Milei, a la Macri. Rúa, a Macri. Macri, claro. Y en todas siempre metiendo la cola al bloquismo, ¿no? Porque en nosotros la en esa reforma constitucional no. metió la cola Donald. No, en la reforma, en el Pacto de Olivo, la previa al Pacto de Olivo la había ablandado. No, eso fue suerte, don Leopoldo. Pero, ¿querés que te diga? Sí. La suerte fue gracias Sí. a un inexperto político que se llamó Jorge Alberto Escobar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La mano fue así. Un historiador, no te digo yo, genial. No, pero esa la culpa la tuvo el Polo, porque como no lo Que podía estuvo el llevar, otro día aquí. no lo podía Jorge. llevar a don Leopoldo, me dice, mira, Conti, ¿me podés llevar a la casa de gobierno? Sí, don Leopoldo. Yo era diputado. Y a las 9. Bueno, llegamos, estaba Amelia William, que era la secretaria. 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 y se calentó don Leopoldo. Y le dice, señora, ¿nos va a atender el gobernador o no nos va a atender? Salió la mina para adentro, al rato sale, sí, pase. De arrancada, don Leopoldo le pone el dedo en el pecho y le dice, A Escobar, mire, sí, a Escobar. esta actividad no es como vender auto. Vender auto se vende por calentura. El que compra auto es porque está caliente por comprar un auto, no porque lo necesite. Y aquí el que viene es por necesidad. Así que si usted dice a las 9 atiende. Así empezó. ¿Vos estabas adentro? ¿Sí? Le toca acompañar. Y entonces, para hacerse las cortas, dice, mire, estaba hablando con el senador Eduardo Menem y termina Eduardo Posleman el mandato, hay que elegir por la legislatura, era por el sistema indirecto. Sí. Y bueno, que hable con usted porque podría ser un justicialista que le parece bien al doctor Eduardo Menem. Y Escobar dice, mire, la verdad que a mí, senador y diputado, yo los trámites los hago yo, allá no me ayuda ningún senador ni diputado. No se hable más. Lo miró don Leopoldo. Bueno, dice, lo que sí necesitaría de usted, que fue antes 2 segundos antes que lo rajaran, yo voy a Denver a una reunión minera y me han dicho que usted es importante porque es el presidente de la bicameral de minería. Sí, le dice. ¿Necesitaría una carta de recomendación? Sí, le dice, ¿cómo no? Vaya por el bloque y Posleman se la va a dar. Bueno, salimos, nos paramos delante, él se paró delante de la secretaria y tuvo un improperio. Vos fijate lo que es la vida. Y le armaron la noche los senadores. No, claro, bueno, eso, pero mirá lo que es la vida, para hacer la corta de televisión somos esclavos. El voto que definió el cambio de la Constitución era del senador que Escobar no quiso. Exacto. Y fue don Leopoldo. Le tengo que hacer una preguntita de ahora. Si usted tuviera que aconsejar, darle su opinión al gobernador Marcelo Rego previo a estas elecciones y le tuviera que aconsejar si va solo o va con La Libertad Avanza, ¿qué le aconsejaría? Yo lo que aconsejaría que creo que como están las circunstancias y como se ha dado la última elección, la figura importante en las provincias es el gobernador. Yo creo que La Libertad Avanza puede venir en un frente con el gobernador, como ha sido con Esdero, y no habría ningún tipo de problema. Ir juntos. Sí, juntos, Sí. pero alineados con la figura destacada aquí es el gobernador. En esta vuelta no hay elección de presidente. Además hay un tema subyacente que en esto que está contando desde la historia
tiempos inmemoriales, es la relación con la nación, que siempre redunda en mejora para la provincia, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de tener al este gobierno presidente es de su lado. distinto, hasta que más o Sí. menos va aprendiendo el Milei. oficio, sí. Y pero alguna cosa deja pasar, ¿eh? Sí, pero ¿no? es decir, creo que No entrega obras no, públicas. más pero- que en el tema recursos, yo lo que es en el trato. Claro. Es decir, el destrato es complejo en política. Claro. Uno viene de otra escuela, Sí. a lo mejor vieja, a lo mejor ya perimida, pero creo que las formas son importantes. ¿A Marcelo cómo lo ve negociando en el DACA, el toma y daca con un gobierno como el de Milei? Bien, yo creo que hasta ahora hemos andado bien, reactivamos la obra de la Ruta 40, Mendoza no. Ujú. Uno es cuestión de ir a Mendoza y van a ver que está Tremendo. abandonado. El tema de la avenida de circunvalación, el tema de las obras pendientes como la cloaca máxima y el acueducto, son pruebas de que el gobernador se maneja bien en la esfera porteña. Entonces, Y es elemental hacerlo para un gobernador de yo San creo Juan, que ¿no? sí, es decir, en provincias pobres como las nuestras, que dependen mucho, sobre todo de la coparticipación federal, que no es la más brillante en este momento, llevarse bien y en todo tiempo, es decir, uno que se ha criado 40 años al lado de don Leopoldo, que era un diplomático, Claro. el tipo, es decir, se llevaba bien con todo el mundo. Claro. Es decir, no solamente en la nación, sino Acá internacionalmente. también. Acá también. Claro. ¿A Milei cómo lo ves? Yo creo que que lo mata la pasión, es decir, creo Ajá. que viene bien en el tema económico, macroeconómico. El micro va a depender sobre todo de los famosos brotes verdes que Sí. hablaba Macri y ahora todavía no ¿No aparecen. los ves? Y no, porque el riego país se sigue manteniendo en 700 Sí. puntos. Hoy bajó Tenés- un poquito. Sí, pero tenés que muy estar poquito. debajo de los 500 Sí. para que no solamente te beneficie como Estado de refinanciar, sino también a las empresas. Mm. Y, por ejemplo, empresas multinacionales, Vicuña tiene que traer 4.500 millones de dólares a enterrar ahí. Claro. No sale ficha limpia. ¿Qué te dice? Che, no volverá. Ujú, Y si vuelve... ujú. Entonces, los modos... ¿Pensás que puede volver? Y uno volvió una noche. Sí, volvió de vice. No le Volvió- esperaba. Volvió una noche y no le esperaba. Volvió de vice. Los gringos son muy simples, no son tan volteros como nosotros. Ujú. ¿Tiene posibilidad? No pongo. Ujú. ¿Y a Milei qué le falta para firmarse? Que vos decís que en la macro funciona, en la micro más o menos. Y bueno, ahí de las señales que des vos. Es decir, vos... Por eso, ¿qué le falta? Y le falta política. Le falta... Bueno, y pero sí. nunca la tuvo. Y De bueno, hecho, él pero viene del lado de la y así antipolítica. como ha aprendido de que no teniendo diputados y senadores te va mal. Claro, debería aprender. Debes aprender. Vos no tienes por qué andarlo insultando al presidente de Colombia, maltratándolo a Lula, es decir, si está en el mismo barco. Sí, podés pensar Yo distinto, puedo pensar pero- distinto y convivir. Es Por ahí decir, te hace falta también como China, ¿no? no, Claro. Brasil te hace falta, Claro, es más también que te hace China, falta, claro. porque todas las baratijas sí. que hacemos nosotros se la Se la encajamos a vendemos. ellos, no a los chinos. Sí, sí, no solo las baratijas, sino el vino, el mosto, Todo, la todo, uva. todo lo que hacemos nosotros va para... San Juan es el principal Entonces destino. yo creo que en eso tenés que tener respeto, Ujú. tenés que tener, además, un país en el mundo puede tener alineamiento, pero llevarse bien con todo. Esto es así. Le quería preguntar por el bloquismo acá en San Juan, al menos en las últimas sesiones en la Cámara de Diputados, digamos, desde que arrancaron al poco tiempo nomás, mostró muchas señales hacia Juntos por el Cambio, específicamente hacia el gobernador Marcelo Rego, empezando por los primeros proyectos que presentaron desde el Ejecutivo. ¿Lo ve al bloquismo votando o más cercano al espacio al que debería haber sido cercano? Bueno, el bloquismo fue oficialista, siempre lo fue. Los que cambiaron fueron los otros. El bloquismo siempre es oficialista. Coherente, oficialista. Esa es una definición. Si cambia el gobierno, no culpa el bloquismo, Claro, ¿cierto? no sé, Sí. Una más, porque, La no última. sé, porque se me ha pintado acá un cuarteto, un partido de truco. Ajá.
¿Ustedes juegan al truco o no? ¿Han jugado? Sí. No tanto saben como mentir, no Gioja. saben... Solamente, ¿con quién le gustaría jugar de pareja y contra qué pareja no le gustaría jugar de los políticos que se han nombrado o que por ahí han quedado fuera? No, son muy mentirosos todos. ¿Y vos? Y también. También. ¿Se terminó Enrique Conti político de campaña, de No, eso candidato? no se termina De nunca. candidato no. No se termina nunca, es decir, esto uno nace y bueno, es decir, va pasando el tiempo, tiene más equilibrio, Claro. creo yo, pero es decir, es una pasión que uno la trae de la cuna y será hasta el día que uno se Mirá. tenga que ir. ¿Hubiera querido ser gobernador? Sí, sí, me hubiera gustado. ¿Y qué hubieras hecho? Yo creo que hubiera hecho mucho de lo que aprendí. Es Ajá. decir, cosas, creo que aprendí de Bravo que nosotros somos una provincia mediterránea y que tiene que tener un paso a algún lado, que para mí es Chile. Creo que tenemos que diversificar la economía, Minería. minería y energía y también en Bueno, el pero eso tema se habla así, de eso se habla siempre, pero lo que pasa es que no, se pero hace. hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo, claro. Es decir, es como te dicen el camino a Chile. Leopoldo Bravo asumió, en aquel momento, Sí. los gobiernos asumían el 12 de octubre. Sí. Lo cambió Alfonsín Al 10 de diciembre. al de diciembre. Él asumió el 12 de octubre del 63 Ujú. y abrió el camino a Chile pasando 35 kilómetros para el otro lado, porque si no los chilenos no lo hacían, decía Ujú. don Leopoldo. Sí. Porque son unitarios y mandan en Santiago. Y lo inauguramos el 1 de marzo, del 65, 117 meses. Claro. Hoy día llevamos midiendo, haciendo 40 años, llevamos 40 años. Esa es la diferencia entre un político... ¿Cuántos años tenés, Enrique? 68. Ah, joven, No, todavía bueno, puede ya. ser, todavía Le puede ser. tengo, le tengo que hacer una La pregunta. última, la última, la última. La última, Sí. perdón. Pero una vez, en una charla que tuvimos con Enrique en la previa al documental que sacamos en Tiempo de San Juan, me dijo que veía a los dirigentes cada vez más brutos. No, menos preparado. No sé si bruto, No pero sé menos si fue preparado. esa la palabra. Está Sí. usando la, Sí. ¿Qué la querés metodología que del te diga? truco. Sí. ¿Usted cree que ese es uno de los grandes problemas de la política? Sí, totalmente. No solamente en la política, en todas las etapas de la vida. Ver gente que hace el trabajo porque lo tiene que hacer. No hay corazón, no hay camiseta, no hay ganas de profundizar. Falta la utopía, es decir, el querer yo ser, primero voy a ser sacerdote para después ser papa. No. Es decir, yo me acuerdo en cámaras como la nuestra, bueno, Sí, sí. está aquí La he visto. Sebastián. Nosotros nos preparamos y nos hacíamos pelota dentro de la cámara. Sí, sí. Y no había acting ahí, no había. Era matarse, hacerse. morir. Sí, sí. Hoy día hay sesión, no hay sesión, paso, cobro, listo. Sí. Paso cobro. Un gusto como siempre, Enrique. Como siempre, Gracias, un gran Enrique. placer tenerlo acá. Enrique Conti, ya lo definimos, eterno dirigente bloquista y vocal de la... Mira, no hablamos del Tribunal de Cuentas, pero bueno, para otra vez. Tiempo vamos a tener. Pausa, estamos de vuelta. Más de 3.000 sanjuaninos ya formaron parte de Aprender, Trabajar y Producir, el programa con el que impulsamos la empleabilidad y la autonomía de quienes buscan aprender un oficio, acceder a un trabajo